¿Existe una única manera válida de producir conocimiento? ¿O cada época, cada cultura y cada problema requiere formas diferentes de comprender la realidad? Cuando hablamos de enfoques críticos de la epistemología, nos referimos a un conjunto de corrientes que cuestionaron la idea de que existe una única forma objetiva, neutral y universal de producir conocimiento científico. Durante mucho tiempo predominó una visión positivista de la ciencia, según la cual el conocimiento avanzaba mediante la observación rigurosa de los hechos y la aplicación de un método científico universal. Sin embargo, durante el siglo XX, diversos pensadores comenzaron a preguntarse si realmente la ciencia funcionaba de esa manera. Uno de los primeros en cuestionar esta visión fue Karl Popper. Para él, las teorías científicas nunca pueden verificarse definitivamente. Lo único que podemos hacer es intentar refutarlas. Por eso, propuso el criterio de falsabilidad. Una teoría es científica si puede ser puesta a prueba y eventualmente demostrarse falsa. Pero esta postura fue cuestionada por Thomas Kuhn. Kuhn observó que los científicos no abandonan una teoría apenas aparece una evidencia contradictoria. Según él, la ciencia funciona mediante paradigmas compartidos que orientan la investigación durante largos periodos. Solo cuando las anomalías se acumulan y generan una crisis, ocurre una revolución científica y emerge un nuevo paradigma. Así la ciencia deja de verse como una acumulación lineal de verdades y comienza a entenderse como un proceso histórico y social. Posteriormente, Irme Lakatos intentó conciliar ambas posiciones. Criticó el fasacionismo ingenuo de Popper y afirmó que las teorías forman parte de programas de investigación compuestos por un núcleo firme y un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Las teorías no se abandonan por una sola anomalía, decía Lakatos, sino cuando dejan de producir explicaciones y predicciones relevantes. Sin embargo, las críticas no terminaron allí. Paul Feyerabend llevó el cuestionamiento aún más lejos. Sostuvo que no existe un método científico universal capaz de explicar todos los avances del conocimiento. A esta postura se le conoce como anarquismo epistemológico. Feyerabend afirmaba que la historia de la ciencia demuestra que los científicos exitosos muchas veces rompieron las reglas metodológicas establecidas. Para él, la diversidad de métodos favorece la creatividad y el progreso científico. Mientras otros autores debatían sobre cómo funciona la ciencia, otros pensadores comenzaron a preguntarse por el papel de la interpretación y la experiencia humana en la producción del conocimiento. Un ejemplo de ello fue Vincent Littrell, que sostuvo que las ciencias humanas no podían estudiarse de la misma manera que las ciencias naturales. Mientras estas últimas buscan explicar fenómenos, las ciencias sociales buscan comprender el significado de las acciones humanas. Esta preocupación fue profundizada por Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Husserl propuso regresar a la experiencia vivida para comprender cómo construimos el sentido del mundo. Más adelante, Maurice Merleau-Ponty amplió esta perspectiva al afirmar que el cuerpo no es simplemente un objeto que poseemos, sino la base desde la cual percibimos y conocemos la realidad. Por su parte, Hans Georg Gadamer desarrolló la hermenéutica filosófica y defendió la idea de que toda comprensión es interpretación. Nunca nos acercamos a un texto, a un acontecimiento o a una realidad desde la neutralidad absoluta. Siempre lo hacemos desde nuestras historias, nuestros prejuicios y nuestras tradiciones culturales. Por eso, la verdad no aparece como algo fijo y universal, sino como el resultado de un diálogo permanente. Finalmente, Michel Foucault introdujo una crítica radical al mostrar que el conocimiento y el poder están profundamente relacionados. Según Foucault, las categorías que utilizamos para definir lo normal, lo verdadero o lo científico pueden convertirse en mecanismos de control social. De esta manera, la ciencia deja de ser vista únicamente como una herramienta para descubrir la verdad y pasa a ser analizada también como una práctica atravesada por relaciones de poder. De ahí surgen los caminos interdisciplinarios,
donde diferentes disciplinas colaboran para comprender un problema común. Por ejemplo, fenómenos como la pobreza, la violencia o el cambio climático requieren aportes de la sociología, la economía, la psicología, la historia y otras áreas del conocimiento. Pero también emergen perspectivas transdisciplinarias que no solo integran disciplinas académicas, sino que reconocen el valor de los saberes comunitarios, culturales y experienciales. En ese sentido, el conocimiento deja de ser patrimonio exclusivo de los expertos y se convierte en una construcción social, en una construcción colectiva. En conclusión, los enfoques críticos de la epistemología no buscan destruir la ciencia, sino ampliar nuestra comprensión sobre cómo se produce el conocimiento. Nos recuerdan que la ciencia es una actividad histórica, social, interpretativa y en muchos casos política. Más que ofrecernos respuestas definitivas, nos invitan a mantener una actitud crítica frente a nuestras propias formas de conocer. Y entonces surge una pregunta que sigue abierta hasta hoy. Si todo conocimiento está influenciado por nuestra historia, por nuestro lenguaje y por nuestras relaciones de poder, ¿es posible alcanzar una verdad completamente objetiva?